Continuamos en punto de partida, nos visita el doctor Gonzalo Soria, referente del sanitarismo local y de la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar. Gracias por estos minutos, Gonzalo. Bueno, la idea es charlar un poco sobre el doctor Ramón Carrillo. Hace unos días se cumplió un aniversario, el 7 de marzo, del nacimiento de Ramón Carrillo, santiagueño, ¿no? Una trayectoria muy particular la de Carrillo, ¿no? Viniendo de una familia conservadora, con una formación intelectual en lo médico muy importante en los años 30 en los Países Bajos. Podría haberse dedicado a la investigación científica porque era una eminencia en esa rama. Sin embargo... De hecho, nunca dejó de dedicarse a la investigación científica a pesar de todos los desarrollos que él hace en los modelos sanitarios. O sea, no hizo de la, digamos, de su gestión, digamos, sobre el proceso de gestión, una ruptura con el modelo científico que él defendía y, de hecho, siguió investigando durante su vida, digamos, en términos no solo sanitarios, sino también en términos clínicos. Digamos, era una persona con esa capacidad y con esos intereses, digamos. Interesante, ¿no? Sí. Eso que marcás, porque la verdad lo desconocía, pero digo, él venía de esta formación, se integra, vuelve a Argentina con gran generosidad. Yo creo que, digamos, el tema de Ramón Carrillo, digamos, ha sido como demasiado vinculado a una figura partidaria, al gobierno en el cual él perteneció, que me parece que por estas cuestiones siempre de los anti y los pro, ha hecho que tal vez se desdibuje la figura de su rol histórico, de un sanitarista, de un médico, en realidad, como vos decís, formado en las especialidades clásicas de la época, pero que logró tener podríamos hacer un análisis un poco histórico. Logró él tener, a partir de su recorrido como médico especialista en neurología, neurocirugía, una mirada más allá de su propia especialidad. Logró integrar, en la medida que él iba recorriendo en toda su historia, digamos, a partir de trabajar en hospitales militares, digamos, a partir de tener recorrido por distintos ámbitos, digamos, de la Argentina, contacto con personas en donde él empezaba ya a ver esto que hoy nos parece una cuestión tan natural y de una mirada, digamos, hasta obvia, que las condiciones de vida y las condiciones en las cuales las personas desarrollaban su vida diaria, vivienda, trabajo, digamos, que tenían que ver con su contexto, eran afectados por los problemas de salud de manera diferente. Entonces, yo en esto, digamos, saco a la luz, me parece, la mirada investigador, digamos, la persona que no se queda conforme con lo que ve, con la explicación que tiene a mano. Digamos que esto es una cuestión habitual, digamos, en los procesos de atención, donde las personas por ahí se limitan a hacer lo que saben. Aplica una receta. Y aplicar, ¿no?, una receta, y aplicar Exacto. una técnica restringida, digamos, sí. Esto no vale la pena, digamos, profundizar en esto, pero sí rescatar, digamos, la capacidad de algunas personas. No es el único caso el de Carrillo, pero digo, es emblemático, tal vez el primero que luego sistematiza todo esto de la mirada en acciones concretas, pero que todo arranca de la capacidad de ver el problema más allá de su propia especialidad, de su propia restricción científica. Con una sensibilidad de Gonzalo marcada por esto que decís, y llega a este concepto de los determinantes sociales de la salud. Él habla de determinantes sociales de la salud. No podés tener salud si no tenés casa, si no tenés trabajo, si no tenés educación, si no tenés ocio, ¿no? Son las condiciones materiales de vida, ¿no? Exactamente, y esto, por eso digo, hoy nosotros lo vemos como una cuestión obvia, pero digo, en los años en los que él empezaba a desarrollar sus tareas, esto no era una discusión en el ámbito médico que se tuviera naturalmente, digamos, no era un tema en donde la ciencia médica se tuviera que meter. Y en función de esto también... Al contrario, venís de un biologicismo. De un biologicismo, exactamente. Pero aparte también, en términos de que dentro de esos determinantes
sociales, está también la intervención del Estado a partir de la atención de salud. Digo, esto que son definiciones teóricas muy posteriores a Carrillo, como entender el proceso de salud-enfermedad-atención como un continuo, donde la atención no puede escindirse de la salud-enfermedad, en forma empírica y sin definirlo tal cual está hoy. Carrillo lo hizo en su época entendiendo que la atención de salud y los dispositivos de atención de salud, en términos de accesibilidad, de oportunidad, digamos, de distancia, de distribución, eran tan importantes como los otros determinantes. Y en el que esto, el Estado no solo podía intervenir en términos de trabajo, viviendas, sanidad ambiental, etcétera, sino también a partir de desarrollar una red de atención pública con una definición precisamente, digamos, de rol del Estado, que también es, podríamos decir, pionera en la lógica de Carrillo, y en otro punto en el cual creo que también debe ser reconocido en términos de entender la gratuidad de los servicios. Digo, y es el primero que plantea, primero como en su rol de secretario de Salud y luego ya venido ministro, en términos de pensar, digamos, servicios públicos, universales y gratuitos. Es interesante recordar, Gonzalo, que cuando asume Carrillo como ministro, hasta ese momento no había existido el Ministerio de Salud de la República Argentina. No. Y lo charlábamos recién fuera de cámaras, ¿no? Carrillo es el equivalente a Sarmiento, de algún modo, ¿no? En esto de crear, ser la persona que motoriza un sistema de salud. Sarmiento motoriza el sistema educativo en Argentina, Carrillo y sus ayudantes. Carrillo sienta las bases de un modelo de salud, de atención muy progresista para la época. Tal vez hoy lo veríamos con una mirada, muchos años después, en términos de tal vez hospitalocentrista o muy centrado en la atención, pero en términos de la realidad y de lo que pasaba en el contexto de atención en el mundo, no solo en la Argentina, era un desarrollo progresista y pionero. De hecho, no solo se focalizó en la construcción de hospitales, que tal vez uno tiene como la más fuerte imagen también en el común de la gente, que si bien no hay una difusión, digamos, del rol de Carrillo en el sistema de salud, tal vez tan generalizada en la población como de otras personas que han intervenido. A veces yo lo comparo, digamos, socialmente es más reconocido Favaloro, en términos sociales y de conocimiento de la gente, que el propio Carrillo, ¿no? Es una paradoja porque uno trabajó en la parte privada, en una fundación. Digo, sin desmerecer, desarrollos contextuales totalmente diferentes. Sin desmerecerlo de Favaloro, pero digo, estás hablando de Carrillo, una persona que creó el sistema de salud. Pero aparte de crear el sistema de salud, Carrillo hizo hincapié en la formación médica, en los institutos de investigación, en los desarrollos tecnológicos, intentó crear el primer laboratorio productor público de medicamentos para precisamente que los medicamentos fueran accesibles. Hay frases de Carrillo que se anticipan 50 años a la época, digamos, pronostican el desarrollo de lo que iba a pasar en cuanto a la tecnificación, a la tecnologización de los sistemas sanitarios 50 años antes. Y él incluso, hay algunas cartas que se empiezan a rescatar en términos de los vínculos que tenía con, por ejemplo, el creador del sistema de salud inglés, el Sistema Nacional de Salud, que es hoy, digamos, un modelo en los cuales muchas de las ideas que cruzaban con Carrillo... bueno, confluyen en el estado de bienestar, ¿no? Claro. No, pero que aparte hacía un aporte conceptual a la creación de un sistema único de salud como el inglés, desde la perspectiva de salud que planteaba Carrillo. Vuelvo a insistir, estamos hablando de su formación en la década del 30, en la década del 40. Ahí te da una dimensión mundial, ¿no?, de Carrillo. Exactamente, pero también del contexto. O sea, él se formó en el exterior, viajó, se formó en su especialidad, pero yo creo que el legado que tenemos que rescatar, más allá de toda esta cuestión estructural, ministerio, como hoy existe una salud pública universal y gratuita, con todos sus problemas, con todas sus idas y vueltas, con todos sus defectos, pero a partir de las bases que sentó
esta persona hace 70 años atrás, 80 años atrás ya, ¿sí? Entonces, digo, es la capacidad de mirar más allá de del problema de todos los días, ¿no? Digo, esto que nos falta de cómo tenemos la posibilidad de pensar los problemas a 20 años adelante, de ver que yo no resuelvo todo resolviendo solo la coyuntura o la circunstancia que tengo enfrente, sino que tener esa capacidad de entender los problemas complejos en situaciones contextuales con una visión de futuro, que bueno, creo que es el legado más fuerte que debería rescatar la ciencia médica o la investigación en salud en general, de esta mirada de Carrillo. Y esta idea, Gonzalo, de sin salud no puede haber progreso, no puede haber una perspectiva de desarrollo en un país. Esto lo tenía claro Ramón Carrillo, el estado de bienestar que crea el peronismo, ¿no? En ese momento, la salud es medular, ¿no? Una población sana es una población que puede proyectar el desarrollo de un país. Claro, una población que trabaja, que tiene capacidad productiva, que tiene expectativas de vida. Digo, y en esto, aparte también, como te decía, también, digamos, no solo se limitó a esto, digo, hay indicadores sanitarios en el tiempo en el que Carrillo fue ministro, los cuales, por ejemplo, la mortalidad infantil bajó al 50% de lo que era previo a la intervención de Carrillo, la mortalidad por tuberculosis bajó un 75%, o sea, además con indicadores epidemiológicos duros, en donde la intervención del Estado podía demostrar efectividad. No se quedaba solo en el discurso de o construir un hospital o armar una red sino que había también mediciones y evaluaciones de los impactos sanitarios en los cuales en muy poco tiempo esta red de servicios logró tener resultados concretos en problemas serios, severos y crónicos, en un país en donde esto no era un problema del Estado, era el problema de las personas. Hablamos de un contexto de la década infame, de un modelo agroexportador que se había caído precisamente por lo que decía, entre otras cosas, el informe de Vialet Macén, ¿no? Que lo había y de hecho, digo, también el tema del exilio de Carrillo y de las circunstancias en las cuales Carrillo, digamos, se tiene que ir del país y cómo, digamos, también es una parte, digamos, que marca también nuestra historia, digamos, como las discontinuidades que se han ido generando en procesos colectivos, tal vez, vuelvo a decirte, asociados no como un bien social, un bien común, sino asociado a un gobierno, a un determinado partido, que genera retrocesos enormes. Obviamente no vamos a discutir los intereses que se juegan en estas cosas, pero digo, la asociación directa a un gobierno transforma todo lo bueno en algo malo. Aunque eso se ha ido diluyendo también, Gonzalo. Sí, hablo contextualmente de lo que fue en la época en la que él se tiene que ir. Sin duda, ¿no? El ataque que recibió, la acusación de corrupción. De malversación de fondos, que bueno, le dolió muchísimo porque era una persona muy honorable, ¿no? Y fue muy doloroso para él. Y otro de los detalles que seguramente lo tenés presente es su capacidad, ¿no? Sus libros de arquitectura hospitalaria, ¿no? La visión integral y la dimensión de Carrillo es impresionante. Es impresionante, ¿no? Una persona que tenía esas virtudes y bueno, seguramente... Vuelvo a insistir, yo creo que eso es la visión y la capacidad de un profesional, en este caso profesional médico, pero relacionado a la salud, de entender los procesos complejos más allá de su experticia técnica. Digo, esto es, vuelvo a insistir, creo que el legado a rescatar y en el cual debería haber una reflexión acerca del rol de las instituciones y el rol de los profesionales de salud en términos de cómo poder ver las situaciones complejas más allá de su propia experticia y entender los procesos a construcciones a largo plazo. Gracias. A vos. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2 de Cable Video Digital.